Esta es La Poderosa. La señal más poderosa con lo máximo en noticias. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompañan los hermanos David Medina y Juan Berganza. Mis queridos hermanos, el tema de hoy es muy interesante, así que prepárese para lo que va a escuchar, busque su Biblia, libreta para anotar y muy pendiente a lo que vamos a exponer en esta mañana. Hoy vamos con la segunda parte del tema, la llave de Daniel, pero antes de entrar en tema vamos a pedirle al hermano Juan que nos dirija al trono de la gracia. Bondadoso Padre y eterno Dios que moras en las alturas de los cielos, en esta hora, Señor, queremos pedirle, Padre amado, que seas dirigiéndonos, Señor, en el tema de esta mañana. Amén. Que impacte los corazones de los radioescuchas, Señor, amén, y que puedan llegar al conocimiento de esta gran verdad, esta hermosa verdad, amén, la cual conocemos. Oh, amado Dios, te suplicamos que tú bendigas de una manera poderosa a esos radioescuchas. Sí, Padre. Oh, Padre, úsanos con poder en esta mañana y que este tema sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, amén, Padre. Bien, mis queridos hermanos, como les dije, el tema de hoy es la llave de Daniel, la segunda parte, parte 2. Y los versículos de introducción en esta mañana los encontramos en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, el versículo 34 y el versículo 37. Y dice la santa palabra de Dios: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno, y su reino por todas las edades. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Hermanos, en el programa de hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema, la llave de Daniel. En la primera parte pudimos ver que esa llave o clave que se encuentra en el libro de Daniel, que abre o nos ayuda a comprender mejor el libro de Apocalipsis, fue descubierta, o mejor dicho, revelada al rey Nabucodonosor. El Dios Altísimo del cielo, el único Dios verdadero, le dejó saber al rey de Babilonia que su religión basada en astros era falsa y que solo había un único Dios verdadero. Amén. El que revela los misterios. Amén. También pudimos ver que el rey de Babilonia reconoció al Hijo del Dios viviente. Es muy interesante notar que en el capítulo 2, Nabucodonosor conociera al único verdadero Dios, el Padre, y que en el capítulo 3 de Daniel conociera al Hijo de Dios como libertador. Finalizando la primera parte de este estudio, también pudimos ver cómo la agenda de Babilonia era erradicar todo lo relacionado con el Dios verdadero. Esto lo vimos en el cambio de los nombres y los significados de los nombres hebreos de Daniel y sus 3 amigos. Hoy seguiremos con este hermoso estudio, así que no se lo pierda y ponga mucha atención, mi hermano. Amén. Después de la primera parte de este tema,
podemos entender mejor por qué el enemigo de las almas quiere que se ponga más atención a los detalles secundarios antes que permitir enfocarnos en lo que realmente está sobre todo, que es a saber, el conocer al único Dios verdadero y al Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gente se envuelve en las fechas y los reinos, pero ignoran los detalles de los verdaderos asuntos en juego. Y esto sucede porque Satanás, el Señor lo reprenda, ha cambiado nuestra manera de pensar cuando nos enfatizamos en los detalles y nos olvidamos de lo verdaderamente importante. El caso de los 3 jóvenes hebreos. Jehová era su Dios y eso era lo importante. Ellos no iban a adorar a otro. Cristo mismo los libertó de los resultados funestos del horno de fuego. Los libertó en medio de las mismas llamas, pues solo las cuerdas que los ataban se quemaron. Y es Cristo, el Hijo de Dios, quien libertará al pueblo de Dios en los días finales de las garras de Babilonia. Amén. Y del decreto de muerte que surge de Babilonia. Amén. Eso es lo importante. Amén, Amén. gloria a Dios. Eso Sí, es así. Señor. Pero muchas veces, mis queridos hermanos, el asunto para la mayoría de la gente se reduce a esto. ¿En qué día adoramos? ¿Sábado o domingo? Si guardas el sábado, lo lograrás. Si guardas el domingo, pobre de ti. Y piensan que si conoces las fechas, estás bien, y si guardas el sábado, estás listo para el reino de Dios. Pero no se dan cuenta que eso es tan superficial, tan deficiente, tan limitado de los verdaderos asuntos en juego. Conocemos el mensaje de los 3 ángeles y de eso hablamos. Pero noten, en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora noten, mis queridos hermanos, el versículo 7 infiere que adoren al Dios verdadero, al Creador, lo que nos deja ver que ha habido una suplantación y que han estado adorando a otro Dios, a un Dios falso. Así es. Ahora noten, usualmente cuando Apocalipsis 14:7 es compartido, el razonamiento va de la siguiente manera. La descripción que se da aquí de Dios es aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta parte está conectada con los 10 mandamientos, porque más adelante en Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en los 10 mandamientos, ¿dónde es que encontramos que Dios es el creador? Lo encontramos en el 4º mandamiento. Por lo tanto, ellos dicen que el mensaje del primer ángel es el sábado. Y ese es el razonamiento que usan. Pero noten, eso es cierto, pero eso no es todo. Eso es secundario. ¿Saben por qué? Porque en la descripción de Dios como creador, la idea no es apuntarnos meramente al sábado, aunque el sábado es la señal que muestra que Dios es el creador. El punto importante es que el Dios creador, el único Dios verdadero, es quien merece nuestra adoración. Amén. Y ese es el punto más importante. Si adoramos a otro Dios, aunque sea en sábado, no diste en el blanco, hermano. Lamentablemente. Tremendo. Nos envolvimos en nuestro tema favorito, que es el sábado, pero triste y lamentablemente dejamos todo lo demás atrás. Y no vayan a malinterpretar, el sábado es muy importante. El sábado es el sello de Dios y es el verdadero día de reposo. Y entiendo que nos da identidad porque muchos cristianos hoy no lo guardan. Y llevarlos al verdadero día de reposo está muy bien, perfecto.
Pero ¿qué del Dios que dio la ley? ¿Lo dejamos fuera del panorama? Ahí está el peligro de los engaños del enemigo. El Señor los reprenda. No solo cambió el decálogo, sino que se disfrazó de ángel de luz. Suplantó al único Dios verdadero con la Trinidad de la antigua Babilonia, por medio de la Babilonia mística, la gran ramera, que es a saber, la Roma papal. El mensaje del primer ángel habla del Dios creador. Eso es lo que lo identifica como el Dios verdadero. No habla específicamente del día de reposo. Piénselo. Vamos a ser honestos con nosotros mismos. El sábado no se menciona directamente en el libro de Daniel y tampoco en el Apocalipsis. Sí se hace alusión al sábado en el Apocalipsis 1:10. Y sabemos que se adora al Dios creador en su santo sábado, pero no se menciona por nombre en ninguno de los dos libros. Gústele o no, eso es un hecho. Sí, señor. Mis queridos hermanos, pongan atención porque eso casi siempre nos pasa de largo y no entendemos ese punto. El mensaje del primer ángel tiene que ver con quién es el Dios verdadero y no meramente lo del sábado. Si nosotros no reconocemos al verdadero Dios, de nada sirve todo lo demás. Como amamos tanto al sábado, lo queremos poner donde Dios no lo pone y le damos importancia donde Dios no lo intencionó. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, para que no terminemos repitiendo lo que hizo el antiguo pueblo de Israel. Pues en la mente de algunos se reemplaza a Dios mismo por el sábado. Para muchos adventistas hoy, su seguridad y salvación para ser victoriosos sobre lo que viene en los últimos días depende de su fuerza de voluntad para guardar el sábado y de rechazar el domingo aunque le pongan una pistola en la cabeza. El pensar de muchos es, como guardo el sábado, voy a ser salvo, estoy bien. Pero mis queridos hermanos, si no conoces y no adoras al Dios del sábado, ¿de qué te sirve el sábado? Ahora, si eres adorador del Dios creador, del único Dios verdadero, no del Dios triuno de la iglesia papal, lo adorarás en el día que Él especificó, y ese es su santo sábado. ¿Y qué es más importante? ¿El sábado que Dios creó o el Dios que creó el sábado? Pues para que no repitamos la historia del antiguo pueblo de Israel, quedó registrado en el Evangelio según Mateo, el capítulo 12, el versículo 8, y en el Evangelio según Marcos, capítulo 2, versículo 28, y en el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículo 5, lo siguiente: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Esto demuestra el error de los fariseos, que esto jamás se cumpla en nosotros. No lo olvides nunca. Ahora volvamos al libro de Daniel. En el capítulo 4 tenemos un converso al Dios verdadero, el rey Nabucodonosor. Y noten que esto lo escribió Nabucodonosor mismo y no Daniel, el capítulo 4. Y es un hermoso testimonio de lo que le pasó a él. Pues pasó 7 años en área silvestre comiendo pasto como una bestia. Sí, lo hicieron vegetariano y desintoxicó su cuerpo con clorofila por 7 años. Al finalizar ese periodo de tiempo, esto fue lo que dijo en Daniel 4, 34 y el versículo 37, que fue la introducción del tema. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue vuelto. Y gloria a Dios que él lo reconoció. Amén. Y bendijo al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino por todas las edades. Amén. El versículo 37 dice lo siguiente: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo,
porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio. Y humillar puede a los que andan con soberbia. Qué precioso testimonio del rey de Babilonia. Amén. Sí, la pagana Babilonia que Dios usa para simbolizar a los enemigos de la verdad en el libro de Apocalipsis en los últimos días. Esto es verdaderamente un testimonio que engorda los huesos, Amén. pues es muy animador que del corazón de Babilonia salgan conversos al Dios verdadero. Eso es lo que dice ahí, y Daniel lo incluyó en su libro, El testimonio de Nabucodonosor. El capítulo entero fue escrito por Nabucodonosor y Daniel lo incluyó en su libro como parte de la profecía de Daniel. En estos postreros días Dios sabe que va a tener su gente enfrentando a la bestia y a su imagen. Esto es algo extremadamente serio, lo de ir contra Babilonia, la grande. Por tal razón Dios motiva y fortalece a su pueblo, recordándole que el rey de la antigua Babilonia fue convertido al Dios verdadero. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Por lo tanto, no olviden eso cuando vayan en contra de Babilonia, la madre de las rameras, y también podemos decir de sus hijas. De acuerdo a lo registrado en Daniel 4, el rey Nabucodonosor estará en el reino de Dios, pues él llegó a ser un adorador del Dios verdadero. Él no adoró más a los dioses falsos. Que eso quede muy claro. Gloria a Dios. Amén. Eso son verdaderamente buenas noticias que engordan los huesos. Todavía hay un pueblo de Dios en Babilonia. Y si conocen esta verdad y se ponen en las manos de ese Dios, que también es Salvador, los puede sacar de allí. Y noten, mis queridos hermanos, ¿no se parece ese testimonio a lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 4? Donde dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Y no les recuerda esto a algo más? Al mensaje del primer ángel, donde dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Vemos una armonía de adoración entre el cielo y la tierra. Una armonía entre la iglesia del cielo y la iglesia en la tierra. Eso es lo que el mensaje del primer ángel está diseñado para hacer. Traer armonía de adoración entre el cielo y la tierra. El hecho de que el mensaje del primer ángel es dado indica que en la tierra no se está adorando al Dios verdadero del cielo. Y saben, mis queridos hermanos, ese es precisamente el punto que la mayoría no capta. Ven más que lo del sábado. Pero lo importante, no estamos diciendo que el sábado no sea importante, pero lo realmente importante, el verdadero Dios, ese punto les pasa de largo. Entonces esto demuestra que no está siendo adorado. ¿Por qué decir temed a Dios y dadle gloria y que lo adoren a Él? La razón, pues, es obvia. Es porque están adorando a otro que no es Dios. Ese es el punto principal y el asunto en juego en los libros de Daniel y Apocalipsis. Y esa es la llave de Daniel. ¿A quién adorarás? ¿A qué Dios? ¿Al Dios verdadero o a otro que ha tomado su lugar? Por favor, hermano, medita en eso. Entre la mayoría de los cristianos hoy, otro ha tomado el lugar de Dios. ¿Acaso no dice la Biblia que esa sería la obra del anticristo? El tomar el lugar de Dios. El reemplazo más popular en estos postreros días es que el Dios verdadero se compone de una Trinidad, la unión de tres seres o personas que son a la vez Dios y que forman un Dios, pero que no son tres dioses. Sí, una jerigonza mental, algo ininteligible o algún derivado de eso.
Pero ahora noten, en el libro Apocalipsis tenemos otra escena de adoración. En Apocalipsis 5, versículos 13 y 14 dice: y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos hay, diciendo al que está sentado en el trono, refiriéndose a Dios el Padre, y al Cordero, refiriéndose al Hijo. Amén. Sea la alabanza. Ahí no menciona a nadie más, mi querido hermano. Y la honra y la gloria y el poder por siempre, jamás. El versículo 14. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por siempre, jamás. ¿Por qué esta escena de adoración que se está llevando a cabo en el cielo es revelada en Apocalipsis? Porque el plan de Dios y el propósito de Dios, mi querido hermano, es traer una armonía de adoración entre su pueblo en la tierra y todos los demás que estarán pasando la eternidad en el cielo. Eso se ve numerosas veces, mis queridos hermanos, en el libro de Apocalipsis. Mire lo importante de las prioridades. Se acuerda en ese versículo que dice, donde Cristo le dice a los fariseos, ustedes dicen que el que jura por el altar el que jura por la ofrenda es deudor, pero el que jura por el altar no es deudor. Entonces Cristo dijo, ¿qué es más importante? Correcto. El altar, la ofrenda o el altar que la santifica. Eso es así. Así que el fundamento está en Daniel y se ve claramente en Apocalipsis. Si puedes ver los asuntos, hermanos, este es el verdadero propósito de las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? Es para familiarizarte con el Dios verdadero del cielo, para que puedas estar de su lado y ser adorador de Él. Y al final, ser salvo, de eso se trata. Tristemente, mucha gente tiene cierta aprehensión y no se siente preparada para los últimos días, porque no están bien versadas en los libros de Daniel y Apocalipsis. Me refiero en cuanto a los detalles técnicos. ¿Saben de qué hablo? En otras palabras, no pueden dar seminarios de Daniel y Apocalipsis porque no saben el año en que cayó el reino de Babilonia. Muchas veces pensamos que conocer todos los detalles de Daniel y Apocalipsis, como los años de duración de los imperios, los años que comenzaron o cayeron, es lo que necesitamos saber. Y el saber eso está bien y es importante, pero puedes estar perdido si no tomaste el primer paso, que es llegar al conocimiento del Dios verdadero y de su Hijo unigénito. Amén. Eso es así. Te hago una pregunta, David, y te la hago a ti también, Juan. ¿No se han topado ustedes a veces con algún hermano que se ha sentido en esta posición? Porque a veces los expositores de las profecías en nuestra denominación lo presentan de tal manera que el que está escuchando piensa como que uno, para poder entender esto, necesita ser o un historiador o un científico de la NASA, o como que lo presenta en una manera que le da miedo al que está escuchando, porque él no se siente como que está ni un poquito capacitado, porque desconoce todo eso. En la manera que lo hacen, tan opulento, la persona pues se intimida porque dice, wow, yo para conocer todo eso pues voy a tener que tomar una serie de estudios o hacerme casi un historiador. Pero la verdad que lo importante es conocer al Dios verdadero. ¿Se han topado con alguien así? Claro, muchísimas veces. Jeffrey, y el evangelio es tan sencillo. Uh-huh. Como dice Juan 17:3, Exacto. que conozcan al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Eso es todo lo que hay que conocer. Y a esos son que hay que adorar. Amén. Y la pregunta Amén. es, si nosotros llegamos a conocer a ese Padre verdadero y a ese Hijo Literal. literal del Padre, ¿tú crees que nos dejará fuera de ese conocimiento? Jamás. Si todo lo que proviene precisamente De Él. de Dios, ¿crees que el conocimiento nos los va a dejar fuera? Claro que no. Confiemos en Jeffrey, ese dice Dios la verdadero. Escritura, Ajá. si alguien tiene necesidad de sabiduría, pídala, que yo se la Exacto, doy. Exacto, confiemos en nuestro Dios. Dios nos mostró el futuro, nos mostró que quiere salvar a su pueblo mediante su Hijo,
que es nuestro libertador. Y nos muestra que debemos tener una relación con Él. Ese es el punto principal. Mis queridos hermanos, eso es lo que trae un verdadero reavivamiento. No es cuando te memorices todos estos detalles. Lamentablemente hay mucha gente que piensa que no está bien porque no tiene todos los datos técnicos en su cabeza para sacarlos en el momento necesitado. Es nuestra responsabilidad asegurarles que ese no es el asunto. Ahora, ¿estoy diciendo yo que estos detalles no son importantes? Mis hermanos, claro que no. Son bien importantes. Dios los dio para nuestro estudio, para que estuviéramos apercibidos, pero no son el fin de la historia. No se detengan ahí, por favor. Se obsesionan tanto con eso y con sus ideas que cuando comenzamos a hablarle del Dios verdadero nos dicen, espérate un momento, necesitamos hablar del mensaje del tercer ángel. Eso que ustedes hablan es una distracción. Si nos salimos de lo que estamos acostumbrados a oír o decir, entonces tú eres del diablo. Por lo tanto, eso es una distracción de Satanás, dicen ellos. He oído eso y es un razonamiento común hoy día entre los adventistas trinitarios, lamentablemente. Mis queridos hermanos, a lo mejor llegan a esas conclusiones porque están asfixiados con tantos detalles y el sábado. Al punto que llegan a decir, no pongas nada sobre el sábado ni aún el Dios que lo creó. Y pobre de ti si lo haces. Pero analicen esto. Cuando llegó el cumplimiento de la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿guardaban los judíos el sábado? Y recuerden que la destrucción de Jerusalén es un paralelo del fin del mundo. Medita en eso, mi hermano. Si eres un guardador del sábado, el sábado no los salvó a ellos. Eso es algo para considerar y meditar en este momento. Porque el que salva es Cristo, no el sábado. Amén, gloria a su nombre. No me malinterpreten, no nos salvamos pecando, pero tampoco nos salvamos si aceptas al que toma el lugar de Dios y se hace pasar por Dios. Eso es claro. En Apocalipsis 5, 13 y 14, vimos que se adora al que está centrado en el trono, que es Dios el Padre, y al Cordero, que es el Hijo. Ahí hay solo dos, Dios el Padre, el Todopoderoso, y el Cordero, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, Jesucristo. No hay más, porque el Espíritu de Dios es Dios mismo, no otro ser. Amén. Pero el diablo, el Señor los reprenda, los ha puesto en un sueño espiritual en cuanto a esto se refiere. Y si tratamos de despertarlo, nos dicen, no nos distraiga. Y su pesadilla espiritual es una obsesión con nuestra forma peculiar de pensar de lo que significan estos libros. Y ellos no están abiertos ni dispuestos a escuchar nada más. Sin saberlo, en ese proceso están ignorando al Dios de Daniel y al Dios de Juan, mientras otro ocupa su lugar, aunque conozcan todos los detalles, al que está sentado en el trono y al Cordero. Los cuatro seres vivientes dijeron amén. Amén. ¿Había alguien más sentado en el trono? No. Afirmaron esta espectacular escena de adoración. Los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por siempre. Esta fue la escena que Juan presenció y registró para nosotros hoy. Juan creía en el mismo Dios de Daniel, en el Dios verdadero, el Padre, y en su Hijo Jesucristo. En esta mañana Cristo te invita a salir de Babilonia. Amén. ¿No aceptarás tú su llamado en esta mañana, mi querido hermano? Adorando al único Dios verdadero en espíritu y en verdad, puedes librarte de la pesadilla del error. En Apocalipsis 19:10 y en Apocalipsis 22:9, el ángel amonestó a Juan y le dijo, mira, no lo hagas, adora a Dios. Con la mentira fundamental de Roma, la doctrina de la Trinidad, el enemigo de las almas ha usurpado
el lugar de Dios. En esta mañana repetimos la advertencia y el consejo del cielo. Mira, no lo hagas. Adora a Dios. Sí, mi querido hermano, adora al Dios de Daniel, al único Dios verdadero. Amén. Mis queridos hermanos, no tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado, David Medina Y Juan Berganzo. Hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.